Estimados y estimadas estudiantes, mis cordiales saludos a ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar Fin de la Revolución Francesa e Imperio Napoleónico. Sesión número 3. Hemos hecho este tema, estructurado este tema con mucho cariño con la profesora licenciada Karina Mamani Villegas y quien les habla. Empezaremos entonces con muchas ganas y con todo ese entusiasmo y mucho interés para que ustedes empiecen a informarse y así de esa manera alimentar su conocimiento. Situación significativa. De acuerdo al tema que vamos a desarrollar, podemos decir cuando hay una actitud reacio de no reconocer la violación de los derechos humanos de un pueblo, necesariamente surge la revolución trayendo consigo una crisis económica, política y social. En esa coyuntura, seguían sumidos los franceses. En tal sentido, todo lo que se desarrolla llega a un punto de quiebre y nace otra etapa de vida fortalecido de antecedentes, impactando una nueva visión para los demás grupos sociales. Entonces cabe también preguntarnos, ¿es importante resistir y luchar por la libertad? ¿Por qué? Una gran pregunta para analizar y dar una respuesta asertiva. Al entrar en el campo de la conciencia y llegar a la razón por una causa justa, ¿es importante? ¿Por qué? También otra gran pregunta para seguir analizando sobre el tema que vamos a desarrollar. ¿Habrá desaparecido el dominio del hombre hacia el hombre? ¿Por qué? Gran pregunta también, de la cual también nos vamos a responder contextualizando con nuestra realidad en que estamos desarrollándonos y viviendo. Ahora, ¿cuál es el propósito de este tema a desarrollar? Es que ustedes deben interpretar críticamente fuentes diversas sobre la Revolución Francesa y su fin de esta revolución, identificando contradicciones del sistema político. Ahora vamos a desarrollar este tema recordando un poco de lo que ya hemos avanzado en la sesión 2, recordando un poco las etapas de la Revolución Francesa. La primera etapa, que es importante recordar, ¿no? Acá Luis XVI entonces, convoca a los Estados Generales a una asamblea en la cual que estaba presionado sí o sí a formar para que se pueda, a fin de encontrar una solución a la grave crisis francesa que se enfrentaba. De esta manera fue instaurada por la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Ahora los asambleístas aprobaron como primera medida, que es importante esto también, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces se empezó de esa manera ya dando algunos alcances para la solución. Y esto sucedió pues el 26 de agosto del mismo año de 1789. Pero no obstante, ¿qué es lo que sucedía? El rey Luis, prohibió la entrada de los representantes, o sea que como que retrocedió. Entonces, pero no quedaron ahí atrás brazos cruzados del tercer estado, sino que también, sin embargo, pues los integrantes de la asamblea encontraron otro lugar de reunión en Versalles, en donde fue pues la sala del juego de pelota, donde el 20 de junio juraron la creación de una nueva constitución para Francia. Otro avance. Entonces, el 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la eliminación del diezmo, ojo, que es otro avance, la abolición del feudalismo y en otros acuerdos para dar paso a la igualdad social en cuanto al pago de impuestos, acceso a cargos públicos y a las penas. Fue así que la nobleza y el clero perdieron sus privilegios. Hasta ahí había un gran avance. Entonces, posteriormente, el 27 de junio, el rey cedió
se dio ante tal situación, el 9 de julio, o sea, dicha asamblea pasó a llamarse pues ahora Asamblea Nacional Constituyente, donde se aprobó la primera constitución francesa el 3 de septiembre de 1791. O sea, pero luego, ¿qué pasó? La Asamblea Nacional Constituyente cumplió. Ahora, ¿qué cumplió? Pues realmente una función legislativa era pues redactar y promulgar la Constitución, la tendencia monárquica en la cual se exponía la división de poderes de la siguiente manera: uno, legislativo, ejecutivo, y esto era pues ejercido por rey. Prácticamente como que ahí vemos que no había una solución y seguía el rey pues dando, o sea, dando todavía en sus alcances estos dos poderes del Estado. Entonces como que también no había una solución. Pero ahí vemos, sigue la crisis. Frente a esta situación, vio pues, seguía enardecido el pueblo. Entonces, vio por conveniente Luis XVI y su familia huir. Entonces, con su familia decidieron huir hacia el extranjero, donde previamente había conciliado aliados con monarquías de Austria y de Prusia, para atacar a los movimientos revolucionarios. O sea que, en lugar de solucionar, quería estar en el mismo, en el mismo orden en la que él le parecía pues mejor en la vida que vivía, ¿no? Entonces, lamentable, pero sin embargo pues fueron descubiertos en Merenes el 21 de junio del 1791 y fue devuelto a París, donde permanecieron bajo custodia hasta que luego el rey Luis XVI volvió a su cargo ejecutivo como monarca. Este acontecimiento pues impulsó a la huida de muchos aristocráticos y clérigos. Ojo que ellos sí salieron. También radicalizó pues un sentimiento antimonárquico. Bien, esta es la primera etapa en la cual tenemos que tener en cuenta. Bien, la segunda etapa de la Revolución Francesa. La monarquía constitucional instaurada bajo los reglamentos de la Constitución de 1791 se vio afectada por los enfrentamientos internos a favor de la revolución y por las amenazas externas de volver a instaurar la monarquía absoluta por parte de Austria y Prusia. Entonces, por tanto, la asamblea pues se mostró hostil, fastidiada, ¿no? Y le declara la guerra a Austria y Prusia. Pues en tal convulsión social, la asamblea cesó pues sus funciones ejecutivas del rey Luis XVI el 10 de agosto de 1792, pues, y cuando fue también invadido el Palacio de las Tullerías. Por otro lado, ¿no? Luego pues fueron convocadas a elecciones por sufragio universal y el 20 de septiembre de 1792 se instauró un nuevo parlamento conocido como Convención Nacional. Con esta denominación nace otra etapa, mire, y que dio fin pues a la monarquía e instauró la república. Se instauró la república. Entonces el 17 de enero de 1793 ¿no? El rey Luis XVI fue condenado a muerte por conspirar contra el pueblo. Y el día 21 fue ejecutado en público, ¿no? Entonces ya de un día más tarde también no fue ejecutada su esposa, la reina María Antonieta. Ahora la nueva República Francesa, no sé cómo la nueva República Francesa inició bajo el dominio de los gerondinos y se caracterizó por afrontar una de las etapas más difíciles en la que tuvo pues lugar diversos enfrentamientos antirepublicanos, ¿no? La lucha por el poder y enfrentarse a una fuerte coalición europea que estaba pues en contra de lo que ocurría en Francia y que a su vez dio lugar a la formación del Ejército Nacional Francés. Acá nace, se forma pues la primera, no, el primer Ejército Nacional Francés. Es otro también acontecimiento que podemos
tener en cuenta. Pues luego accedieron de esto, ¿no? Luego accedieron pues el poder los jacobinos ¿no? Que reemplazaron pues a los gerondinos. Pero los jacobinos humanos, los jacobinos pues, eran radicales y liderado pues por Maximiliano Robespierre. Entre otros fue pues instaurado una época denominada como el terror entre los años de 1792 a 94. Hoy debido a ese uso indiscriminado de la guillotina, en esa época, ¿no? En esa etapa pues se publicó una nueva constitución francesa. Y sin embargo, en 1794 la popularidad pues, de Robespierre decayó y se levantó una revuelta popular que lo derrocó. Entonces, con esos acontecimientos termina la segunda etapa de la Revolución Francesa. Continuando, para llegar a la tercera etapa, pero previo hay que hacer una introducción previa a esto, ¿no? Los termidorianos. Prácticamente era el otro grupo frente a esta crisis que había pues de los jacobinos que estaban muy radicalizados y muy crueles eran, entonces que como que también pues mermó lo que era la credibilidad ¿no? y su liderazgo de Robespierre. Entonces los termidorianos, entonces quise, ¿no? La convención pues en este caso no atemorizada por los excesos dictatoriales de Robespierre ordenó su arresto y ejecución. Y esa ejecución se dio en julio de 1794. La convención pues no fue en la guillotina, sino, no, pues fue en la guillotina también, pero previo a esto cayó pues con un disparo en la mandíbula, lamentablemente fue herido casi a muerte, ¿no? Pero la convención estuvo dirigida pues por representantes de llanura en este caso ya pues no los de la llanura, al otro grupo político ya. Entonces, primero fue los gerondinos, llegaron los jacobinos, ahora los de la llanura, otro grupo. Entonces, reprimieron tanto a los jacobinos como a los aristócratas. Entonces, en el 1795, la convención promulgó una nueva constitución llamada del año tercero. Se creó el poder ejecutivo, pero con denominación el directorio, por 5 miembros. ¿Y qué pasó ahí? Se eliminó el voto universal, se volvió al voto de acuerdo a la fortuna que se poseía. Entonces, en este caso, no como un retroceso y el cuerpo electoral quedó reducido a unos 20.000 personas, lo que garantizó pues la preeminencia de los grupos más, no se favoreció pues de los grupos más acomodados de la burguesía y de algunos sectores de la nobleza tras proclamarse la Constitución. Y la convención se disolvió el 26 de octubre de 1795. Entonces nace otra tercera etapa acá, con el directorio. Entonces volvió el poder de la burguesía y fue redactada pues una tercera constitución. Acá viene ahora la tercera constitución, que el 17 de agosto de 1795, que estableció el directorio. ¿Qué estableció el directorio? Un tipo de gobierno adoptado a la Primera República Francesa, más moderada y que dejó atrás pues la postura radical de los jacobinos. Pero sin embargo, en Francia se vivía todavía una fuerte crisis económica y, ¿no? y también una inestabilidad política y social. Esto conllevó pues, a la formación de una segunda coalición europea en contra de Francia. Para ese entonces, el general Napoleón Bonaparte retornó de Egipto a recibir un llamado de los miembros del directorio. Y el 9 de noviembre de 1799 se llevó a cabo un golpe de Estado encabezado por Bonaparte, que lo colocó en el poder, tras el cual puso fin a la Revolución Francesa. Entonces, otra etapa en la cual pues esta Revolución Francesa como que queda su fin. Pero fue así entonces como el destino de Francia cambió desde 1799 hasta 1800, de 1799 hasta 1815. Napoleón abolió el directorio y rigió, ¿no? Y rigió pues como primer cónsul y más tarde como emperador.
expandiendo su ideal nacionalista y de igualdad por Europa y el resto del mundo. Asimismo, también Bonaparte logró alcanzar la estabilidad política, económica y social de Francia. Entonces, importantes acontecimientos en estas tres etapas para tener en cuenta cómo este país no pudo tener esta convulsión social. Bien. Después de esta tercera etapa y haber dado fin a la Revolución Francesa, vamos a hablar un poco de lo que es de Napoleón. Napoleón ¿no? Y sale a la palestra, sale a luz en este acontecimiento después de la Revolución, dando el golpe de Estado. Entonces, miren que una pequeña biografía y cómo es que quién era realmente Napoleón. Después era pues de una familia noble, entonces, y además también de muy temprana edad, es decir, acá a los 9 años consiguió una beca para estudiar en la Academia Militar Francesa. Ahí permaneció hasta los 15 años. En ese tiempo el joven pues Napoleón era visto como un extranjero por el resto de sus compañeros y por su marcado acento italiano. Sin embargo, pues consiguió ganarse el respeto debido a su carácter y dotes de liderazgo. Inmediatamente después se trasladó a París, a una de las academias militares más importantes de Francia, ¿no? Allí continuó su formación hasta los 16 años y salió de la academia con el título de oficial. Su primer destino fue a Valencia, aunque poco después tuvo que regresar a Córcega por la muerte de su padre. Durante este periodo empezó lo que era la Revolución Francesa y continuaba pues la lucha independentista de Córcega también. Entonces Napoleón Bonaparte se unió a la facción francesa y se ganó la enemistad del líder en el movimiento por la independencia de Córcega, que era Pasquale Paoli, ¿no? Debido a estas fuertes tensiones, entonces su familia y él tuvieron que huir a Francia en el año 1793. Ya en Marsella, la familia de Napoleón tuvo serios problemas económicos, pues, sin embargo, un golpe de suerte hizo que cambiara su situación. El joven militar consiguió reincorporarse al ejército francés con el rango de capitán. Y en 1795 estalló contra los monárquicos, imponiendo sobre ellos en las calles parisinas. Muchos pensaron que esta victoria salvó la revolución, pero a partir de entonces fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. Imagínense, mira que un salto. Y durante esta época pues conoció a Josefina, que era pues su esposa, ¿no? Y una mujer ambiciosa que contrajo el matrimonio pues con Bonaparte en 1796. Bien, continuamos. Lo que es pues Napoleón, la Francia napoleónica. Ya el 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte fue nombrado primer cónsul de Francia tras un golpe de Estado. Con este cargo obtuvo poderes casi dictatoriales. ¿Qué política aplicó? Le estoy tomando 4 importantes, pero hubo también más. Uno, la pacificación política. Napoleón permitió el regreso de los exiliados y gobernó apoyándose de un equipo moderado mediante una hábil combinación de concesiones y medidas represivas. Ojo, ahí, en esta misma línea, va a favorecer pues la vuelta de los emigrados políticos, tanto realistas como jacobinos. Les ofreció una amplia amnistía que fue pues aceptada por muchos. En las reformas económicas, nueva reforma fiscal para hacer eficaz el cobro de los impuestos. Se mantienen muchos de los impuestos directos de la revolución y se aumentan sensiblemente los indirectos. Ojo.
También la normalización de las relaciones con la Iglesia Católica. En 1801, Napoleón firmó un concordato, un acuerdo con el Papa Pío VII, por el cual pues reconocía el rol de la Iglesia en el Estado, que era importante, ¿no? Según él, al mismo tiempo consolidó el régimen de la tolerancia religiosa aplicada pues también en el inicio de la revolución que favoreció a judíos y protestantes. Ahora, la elaboración del Código Civil. También Napoleón consolidó muchos de los logros revolucionarios, los derechos de la propiedad, a la libertad individual, a la igualdad ante la ley, así como la reglamentación del matrimonio civil y divorcio. Pero sin embargo, estas medidas estuvieron acompañadas de una dura represión contra sus opositores y de la oposición de la censura a la prensa. Así, el autoritarismo se fue consolidando lentamente y culminó con la autoproclamación de Napoleón como emperador en 1804. Continuando con Napoleón, así como había aplicado política interna para Francia, pero también no quedó ahí, sino que también tenía otra política ya hacia el exterior. Era pues la política expansionista. Entonces, pues, sin embargo, ¿no? Poco después del Imperio Napoleónico, ¿qué pasó? Comenzó a tambalearse, a desestabilizarse el sistema continental. ¿Qué hizo, no? Que impedía pues cualquier tipo de comercio con Gran Bretaña, o sea, entonces o sea que prohibió el paso del comercio y le pasó factura. Con esto paralizó la economía de los británicos, pero también la de sus aliados. Un contraste de decisión que tuvo. La crisis del imperio estalló cuando España y Portugal se aliaron con Gran Bretaña para acabar con su hegemonía. Aunque en 1812 otro error, ojo, condujo a Napoleón su caída. Trató de invadir Rusia, pero el frío y el hambre acabó con ellos. Entonces acá hay un dicho que también se cumple, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Ojo, mira, sé que a veces el hambre en el poder y visionar sin cautela es terrible. Mientras tanto, ¿qué pasó? Mientras tanto, en Europa pues, no cesaban las revueltas en contra de los franceses. El ejército de Napoleón comenzó a perder batallas, mostrando su debilitada posición. En 1814, Napoleón claudicó como emperador de Francia. Napoleón Bonaparte fue enviado a la isla de Elba, prácticamente encerrado. Napoleón planeó un nuevo ataque desde allí, del que salió pues victorioso. Fue así que volvió a lo más alto de nuevo, aunque no por mucho tiempo. Ya en 1815 fue completamente derrotado en la batalla de Waterloo. De esta manera acabó su conocido como Imperio de los 100 días. Napoleón se entregó y fue exiliado a un islote en África, Santa Elena, y murió pues el 5 de mayo de 1821. Murió allí a los 51 años. Entonces, de esta manera, Francia y Napoleón ha dado pues un ejemplo de cómo es el comportamiento a veces de las revoluciones y también cuando hay un golpe de estado y no centrarse en la solución interna primero y se termina mal. Mis queridos estudiantes, les estamos presentando un video para que ustedes puedan reforzar y responder también estas preguntas, ¿no? Y
Respóndanlo por favor con mucha atención viendo el video y para que pues tengan una respuesta muy asertiva. Y por otro lado también la metacognición, ¿no? ¿De qué aprendiste? Por favor, desarrollarlo también esto, ¿no? En la ficha le estamos enviando. De esta manera, estudiantes, estamos terminando la tercera sesión. No se olviden que ser bonifacino es compromiso de honor. A seguir cuidándonos, a seguir cumpliendo su deber como estudiante y también como hijo en casa. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias.